Sean bienvenidos una vez más a otra entrega de este curso de programación en Java. En la clase anterior nosotros estuvimos conociendo los métodos, qué es un método y cómo lo ocupamos, ¿sí? En la clase anterior únicamente trabajamos con un solo tipo de método. En esta clase vamos a conocer los otros tres y la siguiente clase, la clase posterior, vamos a estar realizando dos pequeños ejemplos o ejercicios, ¿sí? Para que les quede un poco más claro cómo se utilizan estos métodos. Entonces, vamos allá. Bien, aquí como les decía tenemos el ejemplo, ¿sí? El primer método que es los métodos con parámetros, perdón, los métodos que no solicitan parámetros y no retornan valores. Y aquí tenemos el ejemplo de cómo se construía un método de ese tipo, ¿sí? Que colocábamos, o bueno, de momento íbamos a colocar lo que era la palabra public. Y el término void nos dice que no nos va a retornar ningún valor. Y luego iba el nombre del método. Se colocaba la parte de lo que eran los paréntesis y se abrían llaves, se cerraban llaves y dentro iban las instrucciones, ¿sí? Ese era el método normal. El método que no solicita parámetros y no nos retorna valores. Y teníamos un ejemplo donde realizábamos la solicitud de dos números para poder realizar una suma y pues mostrar el resultado, ¿sí? Y aquí lo realizábamos 5 veces, simplemente para que vieran la aplicación de un método que lo que nos permite es reducir la cantidad de código que escribimos, porque aquí simplemente lo que estamos haciendo es escribirlo una vez. Todo este código lo estamos escribiendo una sola vez y aquí se está ejecutando 5 veces este mismo código, ¿sí? Entonces esa es la característica de los métodos. Ahora, vamos a conocer los segundos tipos de métodos, que son los que no solicitan parámetros y nos van a retornar un valor. Vamos a utilizar esta misma operación, sí, este mismo ejemplo, este mismo método. Lo único que voy a hacer es comentarlo para no quitarlo de aquí, sí. Voy a comentarlo y la ejecución del método también, sí. Bueno, en este caso esta sí la vamos a borrar. Ahí está. Pero el método, pues como quiera ya saben cómo se ejecuta un método. Luego, ¿qué es lo siguiente que voy a hacer? Voy a crear otro método público, ¿sí? Static también, ya les dije que de momento vamos a estar trabajando de esta manera. Después, conforme vayamos avanzando, les voy a ir explicando qué es static, qué es public, qué otras palabras podemos colocar allí, o simplemente qué no podemos o qué no debemos de colocar allí, ¿sí? Bien, entonces, aquí nos está diciendo que el método va a ser público, va a ser estático y en este caso el tipo de método que vamos a ver es aquel que nos va a retornar un valor, ¿sí? No nos va a solicitar datos, pero nos va a retornar un valor. En este caso, la suma puede ser una suma de tipo doble, ¿sí? O sea, puede regresarnos un valor de tipo doble. Al sumar estos dos números, nos va a regresar o nos puede regresar un valor de tipo doble. Entonces, después de lo que sería public, o en este caso, después de lo que es static, vamos a colocar el tipo de dato que nos va a retornar ese método, ¿sí? Si nos va a retornar un valor entero, aquí le colocaríamos int. Si nos va a retornar un valor doble, ahí le pondríamos double. Si nos va a retornar un string, aquí le pondríamos un string, ¿sí? De esa manera se trabajan los métodos. Entonces, nos puede retornar un valor de tipo double. Luego vendría el nombre, ¿sí? Suma dos números. Les dije que iba a mantener el mismo nombre. Y colocábamos paréntesis para indicar que era un método. Ok, ahora, ya tenemos declarado, digamos, nuestro método. Y aquí me está marcando un error. Eso se debe a porque está esperando que esta función retorne un valor, ¿sí? Está esperando que esta función nos retorne un valor.
Entonces aquí declararíamos, ¿sí? Double, declararíamos lo que es número 1, número 2, ¿sí? Número 2. Y luego vendrían las mismas instrucciones que tenemos aquí, ¿sí? Solicitar nuestros números. Aquí lo voy a hacer, ¿sí? Solicitar nuestros números. Ahí está, estamos solicitando el número 1, estamos solicitando el número 2 y los estamos almacenando en su respectiva variable. Entonces aquí viene el retorno del resultado. Para retornar el resultado nosotros podemos hacer varias cosas, ¿sí? Como primer punto podemos agarrar y crear una variable, imaginemos resultado, ¿sí? Resultado, ¿sí? Una variable resultado y después decirle resultado va a ser igual a número 1 más número 2, ¿sí? Ahí tendríamos en resultado precisamente esta operación. Y al final retornar, ¿cómo retornamos un valor? ¿Cómo regresamos un valor? Escribimos la palabra reservada return y luego el valor que queremos regresar, que tiene que corresponder con el tipo de dato que le indicamos que vamos a devolver, ¿sí? Si nosotros le decimos aquí que vamos a devolver un double y yo simplemente retorno una cadena de texto, ¿sí? Me va a marcar un error porque está esperando que se retorne un valor de tipo double. Ahora entonces aquí tendría que decirle que retorne resultado, ¿sí? Y de esa manera ya estaría regresando precisamente la operación que va a quedar almacenada en esta variable, ¿sí? En resultado. Entonces estaría regresando esa operación. Eso es lo que podemos hacer como primer punto. Pero bueno, yo considero que a veces hacer esto es mucho rollo porque te obliga a crear una nueva variable. Perdón, te obliga a crear una nueva variable, ¿sí? Esta variable, pues estaría ocupando un espacio que a lo mejor no podría ser del todo, pues bien utilizado, porque lo podría estar ocupando a lo mejor otra variable en este mismo tiempo de ejecución. Entonces, lo otro que podemos hacer es simplemente borrar esta variable, borrarla de aquí, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a retornar? Pues lo que retornaríamos sería lo siguiente. Directamente retornamos la suma, ¿sí? De número 1 más número 2 y de esa manera nos ahorramos la variable resultado. Para mandar a llamar el método, pues hacemos exactamente lo mismo. Suma 2 números. Ahí está. Le decimos que es un método y aquí nos está marcando un error, ¿sí? ¿Qué es ese error que nos está marcando? Nos está marcando que precisamente va a retornar un valor, ¿sí? Suma 2 números, ahí está, ¿sí? Me hizo falta aquí la S. Aquí lo correcto sería pues crear, aquí sí deberíamos de crear una variable, imaginemos double, resultado, y al resultado, ¿sí? Y al resultado asignarle lo que va a regresar este método, ¿sí? De esa manera. Ahora, esta variable que vamos a crear aquí, sabemos que este método nos va a regresar un valor de tipo doble. Entonces, por lo tanto, esta variable también tiene que ser de tipo doble. Porque si yo le pongo, por ejemplo, que sea de tipo entero, me va a marcar un error. Me va a decir que tiene problemas al regresar el valor. Porque estamos tratando de meter un valor doble en un tipo de dato entero. Sí, esos errores ya los habíamos visto antes. Pero aquí también nos podemos ahorrar la creación de esta variable, ¿sí? ¿Qué sería lo que haríamos? Pues aquí mandaríamos lo que sería nuestro JOptionPaint, ¿sí? Diciéndole el resultado o indicándole cuál sería el resultado, ¿sí? Es lo que haríamos aquí. Entonces le diríamos JOptionPaint, showMessage, null, el valor del resultado o el valor de la suma es, y aquí concatenaríamos que la ejecución de la función, porque como tal, perdón, la ejecución del método, porque como tal,
este nos está retornando un valor que nosotros podemos colocar allí, ¿sí? Y eso es lo que se estaría haciendo. Entonces, si yo quiero realizar esto 5 veces, pues simplemente lo que hacíamos antes, ¿sí? Copiamos y pegamos este mismo código 5 veces y estamos retornando el valor de la suma, y aquí podemos ponerle el valor de la suma 1, el valor de la suma 2, el valor de la suma 3, el valor de la suma 4 y el valor de la suma 5, ¿sí? Y ahí tendríamos los 5 resultados. Vamos a ejecutar esto para que vean cómo quedó ahora y puedan ustedes apreciar que precisamente se está ejecutando esto. ¿Qué es lo que pasa en esta situación? Primero va a mandar a llamar a este HotOptionPaint, pero como tiene un método aquí en ejecución, primero va a ejecutar el método, ¿sí? Que es precisamente la entrada de estos dos datos, porque estos dos datos dependen de que el otro HotOptionPaint se pueda ejecutar. Entonces primero estaría ejecutando lo que sería nuestro método. Entonces me dice ingrese el primer número, vamos a ingresar 3, ingresa el segundo número 6.5 y me dice el valor de la suma 1 es 9.5, entonces nos encontramos ahorita en este punto de aquí. Le doy a aceptar y me dice ingrese el segundo número, vamos a decirle 4, ingrese el segundo número, vamos a decirle 12.789, ¿sí? Y me dice la suma, el valor de la suma 2 es 16.789, ¿sí? Que estaríamos ahorita aquí en este punto. Le decimos siguiente. Vamos ahora a, por ejemplo, 34.90 más 36.81, ¿sí? Y me dice el valor de la suma 3 es 71.71000 y termina acá con 1, ¿sí? Le damos a aceptar, luego le decimos ingresa el primer número, vamos a decirle 56.45 más 67.92. Y me dice la suma 4 es 124.37. Por último, 34.98 más 1.05. ¿Sí? Me dice el resultado de la suma 5 es 36.029999994. ¿Sí? Le damos a aceptar y termina la ejecución de nuestro código, de nuestro programa. Entonces aquí estamos viendo la segunda utilidad del método, que es el método que nos está retornando valores. Entonces lo que voy a hacer es agarrar y dejarles aquí arriba, así como lo hice aquí, dejarles acá la parte de lo que sería la ejecución o la sintaxis de un método que nos va a retornar valor. Aquí sería tipo de dato, ¿sí? Tipo dato, nombre y listo, ¿sí? Ahora vamos con la tercera. Solicita parámetros y no retorna valores. Bueno, es muy similar a la que está aquí arriba, ¿sí? Entonces voy a pegarla y les voy a explicar qué es lo que va a pasar aquí, ¿sí? Aquí nos dice que va a solicitar parámetros. ¿Qué es eso de un parámetro? El parámetro es un valor que el usuario o que el programador va a tener que pasarle a ese método, ¿sí? Es un valor que va a tener influencia dentro del método, lo vamos a necesitar para que el método pueda ejecutar algo, ¿sí? Una suma, la llamada a lo mejor a otra función o a otro método, la división de algún número, la condición, la ejecución de un ciclo, no sé, puede ser cualquier cosa. Pero ese valor que vamos a solicitar como parámetro es fundamental dentro de la ejecución del método. Entonces aquí igual vamos a trabajarlo con un modificador de acceso que sería public en este caso. Como no nos va a retornar valores, va la palabra void y luego viene el nombre de la función, y entre los paréntesis tendríamos que indicar lo que es el tipo de dato y un nombre para ese parámetro, ¿sí? Parámetro 1 en este caso. Si tuviéramos la necesidad de solicitar más de un parámetro, van separados por comas y nuevamente haciendo uso de lo que es el tipo de dato y el nombre que le vamos a dar a ese parámetro. Y así con la cantidad de parámetros que vayan ustedes a ocupar en la función, ¿sí? Así hasta n cantidad de parámetros. Ok, y aquí adentro pues vendrían las instrucciones. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora aquí?
Nuevamente, voy a comentar este código, ¿sí? Vamos a comentarlo y vamos a crear la ejecución de un nuevo método, ¿sí? Para que ustedes puedan ir apreciando ahora la parte de lo que sería un método que nos estaría pidiendo parámetros. Entonces le diríamos public static void, no nos va a retornar ningún valor, y lo llamaremos también suma dos números, ¿sí? Cerramos nuestros paréntesis y aquí colocamos lo que serían nuestros paréntesis. Y aquí, perdón, nuestras llaves. Y aquí adentro vamos a indicar. Entonces, si vamos a seguir trabajando con esta misma temática, lo que haríamos aquí sería solicitar un número 1 y un número 2. Entonces aquí vamos a decirle que vamos a solicitar un doble llamado número 1, ¿sí? Coma, necesito otro doble llamado número 2, ¿sí? Ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo siguiente que seguiría? Pues bueno, aquí adentro mandaríamos, digamos, nuestro mensaje, como el que estamos enviando en la parte de aquí abajo, que es el JOptionPaint, ¿sí? Mandaríamos nuestro mensaje de lo siguiente, ¿sí? JOptionPaint, el valor de la... Ahí no es en el método. Control X, acá nuestro método, ¿sí? JOptionPaint, el valor de la suma es número 1 más número 2, ¿sí? Eso sería lo que estaríamos haciendo. En pocas palabras, pues esto es lo que, digamos, lo que se estaría haciendo, ¿sí? Ahora, acá la ejecución se volvería un poco rara, un poco extraña. ¿Por qué? Porque estaríamos realizando la solicitud, ¿sí? De estos valores. Estaríamos realizando la solicitud de estos valores, ahora sí, pues 5 veces, por ejemplo, ¿sí? Se estaría solicitando 5 veces. Y esto es poco ineficiente, porque imagínense tener este código repetido 5 veces y la ejecución del método 5 veces. Entonces, ¿para qué tenemos entonces el método? Bueno, en este caso lo vamos a hacer empleando un ciclo, ¿sí? Vamos a hacerlo empleando un ciclo. En este caso vamos a ocupar un ciclo for. Vamos a declarar una variable a la cual voy a llamar yo c y la voy a iniciar en 1, ¿sí? Punto y coma, y le voy a decir que mientras c sea menor o igual a 5, punto y coma, c más más. Ahí está. Ahí lo tenemos. Voy a declarar aquí dos variables. Double, ¿sí? Double número 1, número 2. En este caso, ¿por qué puedo yo tener lo siguiente? Si se dan cuenta, yo aquí tengo double número 1, double número 2 y acá tengo double número 1 y double número 2. Bueno, esto se da porque este método o los valores, en este caso estos parámetros, podríamos llamarlo o compararlo como si fueran variables. Estos parámetros no influyen con la ejecución de acá, ¿sí? Estos valores son independientes a lo que nosotros tengamos declarados aquí arriba, ¿sí? Estos elementos solamente van a existir dentro de estas llaves. Fuera de estas llaves, estos dos elementos no existen, ¿sí? Por eso es que acá yo puedo tener el mismo nombre en dos elementos iguales, ¿sí? Por esa razón. Y acá adentro, si se dan cuenta, aquí estamos mandando a llamar o estamos ocupando esos dos métodos o esos dos parámetros, mejor dicho, estos dos parámetros que influyen directamente aquí. Entonces ya tenemos ahí nuestro ciclo. Ahora sí, ¿qué diríamos? Pues procederíamos a ejecutar ahora sí esto que tenemos aquí, ¿sí? Ahora sí procederíamos a ejecutar esto que nosotros tenemos aquí, que sería que nos almacenaran en número 1 y en número 2 el valor de ese número. Y aquí le podríamos decir, ingresa el primer número de, por ejemplo, la suma. Ingresa el primer número, ¿sí? De la suma, y aquí podríamos concatenar, por ejemplo, el contador, ¿sí? ¿Por qué? Porque este contador tendría, ahora sí lo que sería,
pues lo que sería el número, ¿sí? El número de la suma, ¿sí? Sería para realizar la suma 1. Ahora acá, el segundo número de la suma y volvemos a concatenar para que diga ingresa el segundo número de la suma número 1, ¿sí? Y acá, por ejemplo, para hacerlo un poquito más interesante, podríamos solicitarle un entero que corresponda a, no sé, número suma, por ejemplo. Y aquí el valor de la suma concatenaríamos lo que sería, por ejemplo, concatenaríamos lo que sería número suma. ¿Esto para qué? Para crear lo que estábamos haciendo en la parte de aquí abajo. ¿Dónde fue? Cuando mandábamos a llamar este método, ¿sí? Que le colocábamos el valor de la suma 1, el valor de la suma 2, el valor de la suma 3, de la suma 4, de la suma 5, ¿sí? Es lo que vamos a estar haciendo aquí, ¿sí? Pero para poder realizar esto en este ejemplo, con este método, lo que estaríamos realizando sería tener que solicitar ese parámetro como tal, aquí como un tipo de dato más. Entonces, lo que haríamos aquí sería ahora mandar a llamar ese método, ¿sí? Que sería suma dos números, pasaríamos como tal el número 1 aquí, pasaríamos como tal el número 2 acá, y aquí este sería el valor de precisamente la suma en la que nos encontramos, que en este caso pues es la variable contador, ¿sí? Y de esa manera estaría mostrándonos ahora sí la ejecución de estos valores de una manera donde ya comenzamos a involucrar todo lo que hemos aprendido anteriormente, ¿sí? Ahora incrustándolo con lo que serían nuestros métodos. Bien, vamos a probar ahora la ejecución y si se dan cuenta me dice ingrese el primer número de la suma 1, ¿sí? Ese 1 viene de esta variable contador que en este caso está inicializada con 1. Ahora vamos a decirle aquí que quiero sumar, por ejemplo, 3.45 más 5.67, por ejemplo, ¿sí? Y me dice el valor de la suma 1 es 9.1200000001, ¿sí? Le doy aceptar y ahora me dice ingresa el primer número de la suma 2, ¿sí? Si se dan cuenta, entonces este contador, esta variable C, está funcionando de manera correcta, ¿sí? Y aquí le vamos a decir 12.46. Ahí está. El valor de la suma 2 es 46, ¿sí? Si nos damos cuenta, ahí ya está funcionando y está ejecutando correctamente lo que sería esta parte de el método, ¿sí? Yo terminé la ejecución antes para no llevarme tanto tiempo ya en lo que va pues de la explicación, ¿sí? Bien, vamos a dejar la clase hasta aquí, ¿sí? Hace falta ver ya un último método, hace falta ver lo que son los métodos que solicitan parámetros y nos retornan valores, pero estos ya los estaremos viendo la siguiente clase junto con los dos ejemplos que les comentaba al inicio de esta clase, ¿sí? Y pues bueno, ya saben que cualquier duda pues, pueden mandarla a través del correo, a través de los comentarios que tienen allí para colocar sus dudas y pues se las estaré yo respondiendo en algún momento si llegaran a tener alguna duda. Pues bueno, entonces estén al pendiente de la siguiente clase y nos vemos.